Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos todos nuevamente a una clase más en la que vamos a estudiar la palabra del Señor. Y como siempre, antes de iniciar, quiero preguntar si se acuerdan de la clase pasada. ¿Sí? Estamos viendo el tema procesos divinos. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la vez pasada? ¿De qué hablábamos? Hablábamos siempre de David, de Pedro, pero principalmente enfocamos el mensaje en la forma, ¿verdad? En la forma como Dios trató la severidad de esos pecados. Hermanos, en la clase anterior veíamos cómo Dios interviene e interrumpe la vida de los elegidos para misericordia. Y estudiamos la forma en la que el mensaje de Dios interviene a David, la forma en cómo Dios le habla y la estructura del mensaje que transmite el profeta. Y era maravilloso ver en la palabra de Dios escrita la forma en la que el profeta se limita estrictamente a decir solo las palabras de Jehová. Amén. Y aunque el mensaje iba lleno de amor, porque comenzó hablando de un pastor, ¿verdad? Un pastor que amaba a su corderita. Ese fue el mensaje que mandó Dios por medio del profeta. Aunque era un mensaje lleno de amor, iba con la intención de demostrar el pecado. Y aun siendo un mensaje lleno de amor, no impidió que ese mensaje fuera en la misma magnitud de amor, igual de cortante y desboronador en el interior de David. Así, de fuerte, aunque iba lleno de amor. Luego vimos la manera en la que Jesús afrenta a Pedro por su pecado. Y decíamos que Pedro tuvo el privilegio de ser restaurado por el mismo Señor Jesucristo resucitado. Amén. Y la forma en la que Él trata su pecado, de igual manera está estructurada en una secuencia de amor. Porque lo que el Señor hace con Pedro es preguntarle. Son 3 preguntas las que le hace. ¿Y qué es la pregunta? ¿Me amas? Amén. Y decíamos que esas tres ¿me amas? Fueron las preguntas que más sacudieron la conciencia de Pedro y le provocaron un impacto de profunda tristeza. Amén. Sin embargo, decíamos que esa tristeza solo la pueden tener los que realmente son hijos de Dios. Porque ellos saben que han pecado y no les hace estar orgullosos. Amén. Sino que lo que pasa en ellos es que se humillan. Porque saben que no son lo suficientemente fieles como quisieran ser. Y luego hablaba de la forma en la que Dios nos habla a nosotros y la manera en que el Señor trata nuestros pecados. Gloria a Dios. Y yo decía en la clase pasada que Dios no nos habla como quien dice, mira Eliseo, estás fallando en esto. Mira Eliseo, esto no lo estás haciendo bien. Estás haciendo las cosas mal. Dios no nos habla de esa forma. La palabra del Señor nos señala nuestro pecado. Es muy diferente decirle a alguien, Eliseo, estás haciendo esto mal, que interprete yo la palabra del Señor como, Eliseo, ese es tu pecado. Amén. Y la palabra del Señor no viene solamente para alumbrar en lo que estamos haciendo mal, no, viene para alumbrarnos nuestro pecado. Gloria a Dios. Y cuando la palabra del Señor viene, nosotros sabemos que es palabra del Señor porque sacude nuestras conciencias. Amén.
Y en la clase de hoy, hermanos, estaré hablando de algo que reciben todos los elegidos para misericordia. Y siguiendo la serie, el inicio de la vida cristiana, hoy finalizaremos el tema de procesos divinos, parte 4. Procesos divinos, parte 4. Hemos estudiado ya en 4 sesiones el tema del proceso divino, pero ahora vamos a finalizar con este tema. Y antes de entrar quiero que hagamos una pequeña oración. Oramos al Señor. Gracias. Dios eterno, estamos en tu presencia, necesitados de tu palabra, necesitados de tu misericordia. Señor, alumbra nuestras vidas. Inunda nuestras mentes oscuras con tu luz. Que no haya nada que haya en nuestra mente que no sea alumbrado por tu palabra. Permítenos, Señor, entender tu palabra. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Escribe tu palabra en nuestras mentes y en nuestro corazón, para que pueda hacer el efecto que tú deseas, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. Hermanos, si recuerdan, estamos hablando de 3 personas que son verdaderamente cristianos. Son verdaderamente cristianos, pero tristemente pecan. Amén. Y tristemente pueden experimentar una caída en el pecado. Pero con respecto a estos 3 tipos de personas que son cristianos, verdaderos hijos de Dios, que como dije anteriormente, tristemente pecan, no podemos decir que ninguno de estos 3 que han pecado son personas que no aman a Dios. Amén. No podemos decir que estas personas de las que estamos hablando no aman a Dios. Nosotros, hermanos, no amaremos a Dios de la forma en la que realmente deberíamos, porque estamos sujetos a una naturaleza que nos impide amar con fidelidad plena al Señor. Nosotros amaremos a Dios, pero lamentablemente estamos en esta naturaleza de debilidad y nuestro amor no será tan fiel como el amor de Dios para nosotros. Y creo que no deberíamos pretender compararnos a esa fidelidad, mucho menos sonar en nuestras palabras de que estamos siendo fieles amando al Señor. Hermanos, nadie ama a Dios como Él lo ordena en el mandamiento que fue establecido, porque Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí no hay espacios para algo más que no sea Dios. Amén. Entonces nosotros amaremos al Señor en una forma limitada, porque no podremos ser estrictamente fieles a ese mandamiento por nuestra condición. En cuanto a estos 3 tipos de cristianos que fallan y pecan, no podemos señalarles y acusarles
de ser débiles carnales. En el caso de David, por ejemplo. En caso de alguien como Pedro, sería ser alguien arrogante, confiado de sí mismo. No podríamos verlos de menos como ovejas rebeldes, torpes y ciegas que no ven la gravedad del pecado, insinuando nosotros que ellos no son santos como nosotros. Ninguno debe ni tiene el derecho de hacer eso o hablar de esa manera, porque unos experimentan derrotas severas con su propia naturaleza y otros son zarandeados por Satanás con toda su furia. Y otros descubren a la luz de la palabra de Dios todos los días el pecado que hay en sus mentes y en sus corazones. Gloria a Dios. Habremos unos que estaremos luchando en contra de la naturaleza y tendremos victorias, algunas victorias, pero en otras ocasiones tendremos derrotas contra nuestra naturaleza, porque somos seres humanos débiles. Amén. Y digo que no podemos decir que estas personas no aman a Dios, porque David amaba a Dios, hermano. Amén. David amaba a Dios. David ofrendó su vida muchas veces por el nombre de Jehová. Pedro abandonó todo por seguir al Señor y deseaba ser igual que su maestro. Deseaba hacer lo que su maestro hacía. Amén. Gloria a Dios. Él caminó sobre el agua, le cortó la oreja a Malco. Amén. Para impedir que maltrataran injustamente al Señor, defendiéndolo. Puede que nosotros amemos al Señor, pero no le amamos como Él lo ordena en su palabra. Pero hermanos, esto no justifica el conformarnos a eso sin procurar dar fruto de santificación. Porque si estamos en la vid, no podremos detener el fluir de la savia de esa vid, y la savia de esa vid es santa. Por lo tanto, el fruto de los que están injertados en la vid será fruto de santificación. Gloria a Dios. Y los que están en él y los que están en sus manos serán restaurados. Pero hay algo que siempre Dios dará a sus elegidos para misericordia. Y en la clase pasada aprendíamos el medio. Y el medio era el mensaje directo de Dios. Pero hoy vamos a aprender que Dios no solo da el medio, no solo da el mensaje, sino que a sus elegidos les regala algo más especial. Y es el don del arrepentimiento. El don del arrepentimiento. El apóstol Pablo, predicando de Dios Padre y el propósito de Cristo el Hijo, habla acerca del don del arrepentimiento. Vaya conmigo a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Versículo 18. El apóstol Pedro estaba predicando. Y vea lo que dice ahí, en el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles, ¿cómo dice? Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 5. Versículo 30 al 31.
¿Lo tenemos? Aquí es el versículo. El apóstol Pedro está predicando y dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, ¿cómo dice? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Está dividido: arrepentimiento y perdón. Amén. En el versículo que acabamos de leer dice que Dios le ha exaltado para dar a Israel arrepentimiento y perdón. Y el arrepentimiento, hermanos, no nace. Este arrepentimiento de vida, o este arrepentimiento por el Espíritu Santo, por Dios, no nace en nosotros, por nosotros mismos, sino que es algo que Dios da, igual que la fe, porque la fe es un don de Dios. Este arrepentimiento es un don de Dios. Y es lo que dice Hechos, lo que estábamos leyendo en capítulo 11, versículo 18. Dice: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios. Dios ha dado arrepentimiento y claramente dice que es para vida. Son las riquezas de la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios que guían hacia el arrepentimiento. Eso es lo que dice Romanos capítulo 2, ahí cerquita, Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? En los pasajes de Hechos leímos que es un arrepentimiento para vida, no para seguir muerto en delitos y pecados, sino para vida. Entonces es claro y evidente que los que están injertados en la vid tendrán el don del arrepentimiento para vida. Y si los injertos tienen vida, ellos van a llevar fruto de santificación. Dios no hace partícipe de sus riquezas a todo el mundo. Él hace partícipe de sus riquezas a los que fueron elegidos por Él para su Hijo Jesucristo. De estos es que habla Jesús diciendo: a los que me diste, tuyos eran, pero me los diste. Padre, santifícalos en tu verdad, ten misericordia, ellos necesitan ser limpiados. Tú eres el labrador, y los que son de su Hijo, el Padre les hace participantes de sus riquezas de misericordia. Les ha injertado a la vid y les limpia para que den más fruto. Dios le dio el don del arrepentimiento a David, porque produjo vida en David. Amén. David realmente se humilló. En el caso de Pedro, Pedro lloró amargamente. Nosotros deberíamos entender la debilidad y la realidad de nuestro pecado delante de un Dios santo. El Salmo 51, hermanos, cuando usted tenga tiempo puede leerlo. Salmo 51 es el salmo que David escribe después de que el profeta Natán ha llegado y le ha dado la palabra de Jehová. Y esa oración de David en el Salmo 51 debería ser el modelo de nuestras oraciones. Esa persona que usted ve en Salmo 51 es una persona que realmente entiende
la severidad de su naturaleza pecaminosa y su pecado y entiende quién es Dios. Amén. En ese salmo, hermanos, está escrita la oración de una persona que le duele haber ofendido a Dios. Nosotros deberíamos de llorar ante la presencia de Dios, reconociendo quién es Él y teniendo claro quiénes somos nosotros. Así como David en el Salmo 51. De esa forma, hermanos, exactamente de esa forma es que un cristiano debe presentarse ante un Dios santo que aborrece nuestro pecado. El don del arrepentimiento no lo tienen todos los hombres. Ni siquiera, hermanos, lo tienen todos los que dicen ser cristianos. Y voy a entrar a algo muy interesante. Este don del arrepentimiento solo lo tienen los elegidos de Dios para misericordia. Y lastimosamente, hermano, hay muchos creyentes que piensan que ellos jamás deben reconciliarse con Dios porque ya lo hicieron cuando aceptaron a Cristo. Hay gente que piensa así. Dicen que ellos no deben pedirle perdón más a Dios por sus pecados porque Dios ya les perdonó. Y piensan que el reconciliarse solo es para los que andan caídos. Y que necesitan reconciliarse solo los que andan caídos o los que andan en pecado. Y como ellos no han pecado, no sienten necesidad de arrepentirse. Ellos no necesitan vivir arrepentidos ni humillados, porque de los pecados que cometieron, Dios ya les perdonó. Solo deben hacer eso los que no están limpios, los que son impuros. Esos son los que necesitan vivir en arrepentimiento. Ellos no lo necesitan porque ellos ya son limpios. Hermanos, hay cristianos que tienen una autoestima demasiado hinchada. Y al escucharlos, si ustedes escuchan la santidad que presentan, casi que es Cristo el privilegiado de tenerlos a ellos y no al revés. Porque tienen demasiada santidad. Y ven a los demás como pecadores, porque ellos no son pecadores. Es una lástima que estos hermanos tengan esa hinchazón en el ego, en el orgullo, por una supuesta santidad que les produce esa solvencia de pureza y limpieza ante Dios y ante los demás, que realmente no tienen. No tienen. Y lo lamentable no es que sea así, sino que no tienen el don del arrepentimiento. Eso es lo difícil. Porque sienten que son demasiado puros, son demasiado limpios, muy santos. No necesitan ser restaurados por Dios. Yo he escuchado personas que dicen que la restauración no es bíblica, que el Señor hace nuevas todas las cosas, pero no las restaura. Y si algo es nuevo, eso quiere decir que está perfecto y que ya no necesita más intervención. Pero la Biblia no solamente enseña que hace nueva todas las cosas. La Biblia también enseña un proceso de santificación. Amén. Entonces, estas personas, hermanos, que creen que son santas, por decirlo así, casi siempre ellos se van a presentar como piezas de exhibición del cristianismo, como referentes de lo que un cristiano es. Y cuando se presentan, ellos se presentan como el real sacerdocio. Ellos se presentan como la nación santa. Ellos son la belleza
de Cristo son lo más glorioso que la Biblia puede expresar, pero menos unos viles e imperfectos pecadores. No, ellos no pueden ser eso. Ellos no son eso. Y ahí hay un error. Hay un error. Hermanos, yo preferiría que el Señor me dijera a mí: hijo, tú eres parte de la nación santa. Y no yo ir a presumirlo. Amén. Eso es como el hijo, hermanos, les voy a poner un ejemplo. Eso es como cuando un padre tiene dinero, ¿verdad? Pero tiene un hijo arrogante, fantasioso, inútil, que no aporta nada para la casa, pero le encanta ir a presumirle a la gente el carro que le regaló el papi. Es exactamente lo mismo. Amén. Hermanos, jamás podremos entender y jamás podremos darle el valor de la obra de Cristo en la cruz si no sabemos quiénes somos. Si no entendemos quiénes somos. Si yo no entiendo lo pecador que realmente soy, si no veo en mí lo despreciable de lo que yo soy, jamás podré darle valor al sacrificio de Cristo. Escuchamos a un predicador hace unos días aquí en un cantón vecino que se burló de la oración de David. Y dijo: después de que caen y que caen en grandes pecados, no hayan que decirle al Señor. Miren a David en el Salmo 51, dijo. Y mencionó el Salmo 51 de David en burla. Y a mí me indignó eso, hermanos. Me indignó ver la arrogancia con la que estaba hablando, pero a la vez me dio lástima verlo presumir su aparente santidad, siendo tan ignorante de quién es Dios y quién es Él. Tenemos personas que predican con una autopercepción demasiado hinchada de santidad, hermanos. Demasiado hinchada. Y esa hinchazón de santidad les hace hablar locuras. Hermanos, necesitamos darnos cuenta lo horrible, lo aborrecible, lo desagradable, lo asqueroso que se ve en nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, delante de los ojos de un Dios santo. Es que Él es santo. Y solo hasta que tú logres entender un poco de su santidad, sabrás lo sucio que eres delante de sus ojos. Hermanos, es solo por su misericordia, es solo por la sangre de Cristo rociada en nosotros que somos aceptados. Pero yo no puedo pretender delante de su presencia sentirme como que soy alguien tan limpio, alguien sin pecado. Eso no es así. Y es muy triste que ellos no tienen el don del arrepentimiento. Gloria a Dios. Y quiero hablar de que solo los elegidos para misericordia recibirán este don. En estas tres categorías de pecadores, Dios les da el don del arrepentimiento, pero el don del arrepentimiento no es un don de arrepentimiento vacío. Hay dos tipos de arrepentimiento, hermanos. Y quiero que me preste atención en esto. Hay dos tipos de arrepentimiento. Arrepentimiento que es un don de Dios para vida
y un arrepentimiento del hombre sin vida. Hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento dado por Dios da fruto de santificación. No puede dar otro tipo de fruto. Siempre será fruto de santificación. Y la santificación no es un acabado. Es un proceso hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En esta tierra, hermanos, no hay ni un solo hombre que experimente la plenitud de estar sin pecado. No hay nadie sin pecado. Nunca lo ha habido, ni nunca lo habrá. Solo existen hombres y mujeres débiles, personas imperfectas, pecadores, necesitados de un Dios santo y misericordioso para que les perdone, les limpie, les purifique y les santifique constantemente para su gloria. Hermanos, en el momento en que fallamos a Dios, hay un lapso de tiempo en que hemos podido ver de estos ejemplos. Hay un lapso de tiempo en el que realmente no se dan cuenta de la profunda caída que han tenido. Solo cuando nuestra conciencia es sacudida y nuestro pecado es confrontado, nuestro ser no está tranquilo. Solo hasta ahí es cuando nos damos cuenta de lo grave del pecado. Esa angustia que se siente dentro de nuestro ser no nos dejará estar tranquilos. La Biblia dice que David pasó 7 días en ayuno pidiendo misericordia a Dios por su hijo. ¿Se imagina la angustia de David? ¿Se imagina la angustia de Pedro cuando ve toda la muerte de Jesús y recordar que lo único que Jesús llevaba de él era su traición? Piensen en la angustia que sentía. Pero, hermanos, solo desaparece esa angustia cuando volvemos a estar en las manos del Señor. Alguien que no es elegido para la misericordia no será alguien que experimente el perdón. Amén. Y Dios no va a intervenir en su vida y podrá hacer libremente lo que Él desee, pero por eso será juzgado. El arrepentimiento que Dios da no es un arrepentimiento vacío. Jamás ese arrepentimiento será simple. Jamás ese arrepentimiento no va a tener un efecto. Jamás ese arrepentimiento será insensible, que no va a sentir nada a la persona. El don del arrepentimiento que Dios derrama va a estremecer cada fibra del cuerpo y cada rincón de conciencia de una persona. Va a producir una humillación real en esa persona y le llevará a la transformación, porque ese don es para vida. Amén. Y tendrá por fruto la santificación. No todos los arrepentimientos son genuinos. No todos los arrepentimientos producen fruto de santificación. Solo el que Dios da es así. Y este arrepentimiento que Dios da, hermanos, es arrepentimiento para salvación. Amén. Hay un arrepentimiento vacío, sin fruto, y ese es el arrepentimiento del hombre. El arrepentimiento del hombre. Este arrepentimiento no es obra del Espíritu Santo, no lleva obra divina, no lleva vida ni lleva transformación.
Hay muchas personas que dicen arrepentirse, pero viven sin cambios. Por lo tanto, ese arrepentimiento no es el arrepentimiento del don de Dios. Es ese arrepentimiento del hombre, porque no lleva vida. Y para esto, hermano, quiero dar un ejemplo que comúnmente nosotros ya lo sabemos. Es como el ejemplo del bolito, del alcohólico, que se arrepiente de haber tomado cuando está en goma. ¿Sí? Cuando él siente que está muriendo de la cruda que tiene, él se arrepiente de haber tomado. Pero cuando se siente bien, se le pasó ese arrepentimiento y vuelve al chupe. ¿Sí? Ese es el arrepentimiento del hombre. No tiene vida, no tiene transformación. Pero el arrepentimiento que Dios da, ese sí es un arrepentimiento para vida y lleva transformación. Gloria a Dios. ¿Podría una persona seguir igual, sin cambios, si el Espíritu del Señor obra en él? No. No puede seguir igual. ¿Podría una persona estar injertada en la vid, recibiendo la savia de la raíz santa y no dar fruto de santificación? No. No puede. Amén. Los que han recibido el don del arrepentimiento, hermanos, darán fruto de santificación. David dio fruto de santificación. Pedro dio fruto de santificación. Y no estoy hablando nada más de una simple humillación. Estoy hablando de una transformación de la vida. Porque Pedro no volvió a ser el mismo Pedro. David no volvió a ser el mismo David. Amén. De igual forma debería ser en nosotros. Gloria a Dios. Hay arrepentimientos vacíos que no son obra del Espíritu Santo, ni llevan propósito de cambio, ni son arrepentimientos para vida, porque no es intervención del Espíritu Santo de Dios. Y quiero que estudiemos el caso de Judas. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, mire esto, hermano, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió, se fue. Mire qué interesante. Que el arrepentimiento del hombre, que es un arrepentimiento sin vida, puede tener conciencia de pecado. Mire lo interesante de eso. Vemos a un Judas que es consciente de un pecado y va arrepentido, pero es un arrepentimiento de un hombre sin vida. Amén. Démonos cuenta que estas personas también saben que han pecado. Ellos tienen un arrepentimiento, pero es un arrepentimiento vacío. No tiene vida, no tiene esperanza, no tiene obra del Espíritu Santo. Y qué interesante eso. Porque no solamente estamos hablando de una persona que le remordió la conciencia.
Porque pueden haber personas que les remuerda la conciencia pero no se arrepientan, ¿verdad? Pero aquí leemos que Judas viene arrepentido. Pero no es un arrepentimiento dado por Dios. Que eso es lo importante. Amén. Y para que entendamos mejor esto, veamos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La diferencia, hermano, es que Pedro, cuando el Señor lo confronta, dice que él se entristeció, ¿verdad? Pero esa tristeza de ese pecado produjo vida y una transformación. Pero la tristeza y el arrepentimiento de Judas produjo muerte. Mire qué interesante. La diferencia es que Pedro fue elegido para misericordia y gracia, pero Judas nunca fue salvo, ni tuvo ese grado de misericordia salvífica, aunque fue discípulo. Y quiero que notemos lo que pasa cuando Jesús advierte a Pedro. Cuando él está hablando con Pedro, le dice: Pedro, me negarás 3 veces. Y comienza Pedro a decir que no, que él está dispuesto a morirse. Y Jesús le dice: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero le dice algo muy especial en Lucas capítulo 22. Capítulo 22, versículo 31. Le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero mire, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermano, Jesús le dice: Pedro, yo he rogado por ti. Él intercede por los elegidos. Y lo importante ahí es que le dice: una vez vuelto. Eso es lo importante. Jesús no le dice: Pedro, si acaso te arrepentís, Pedro, si acaso volvés, si acaso regresás. Jesús le dice: y una vez vuelto. Mire qué seguridad, hermano. Confirma a tus hermanos. Amén. Veamos lo que le dice a Judas en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 13 al 25. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, 25 al 27. ¿Lo tenemos, hermanos? Juan capítulo 13, 25 dice: entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Mire lo que le dice Jesús. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Nota la diferencia de lo que le dice a Judas y lo que le dice a Pedro. A Pedro le dice: Pedro, yo he rogado por ti. Pero a Judas le dice:
lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Amén. A los que son elegidos para misericordia, se les es dado el don del arrepentimiento para salvación. Gloria a Dios. En la próxima clase, hermanos, seguiré hablando acerca de lo que Dios, Espíritu Santo, hace en nosotros en el arrepentimiento. Esta ha sido la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.